Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las células madre. Este tema es un tema muy bonito. Es algo sobre lo que mucha gente conoce o sabe. Son pocas las personas que sí tienen un conocimiento acertado sobre el tema de las células madre. De hecho, algo muy controversial que ha sucedido desde hace muchos años es que a la mayoría de la población le engañan muy feo con esto de las células madre. Y pues básicamente ese podría ser uno de los motivos por los que decidimos darles este tema a ustedes del de células madre. Dejando de lado que es algo que puede convertirse en una terapia ampliamente utilizada en el futuro mediano largo, que probablemente les toque todavía durante su vida laboral. En el corto plazo sí es altamente probable de que lleguen a estar en contacto con alguna terapia, alguna casa comercial o algún producto que utilice este gancho para atraerlos de funcionar con células madre. Entonces, el objetivo de esta clase es, uno, que ustedes entiendan las bases de qué son las células madre, para qué funcionan, qué es lo importante que hay que saber sobre ellas. Y dos, pues que teniendo claro esto, estén protegidos de cierta manera sobre posibles fraudes o engaños que les quieran hacer a ustedes. Y pues otro posible motivo es que les surja la curiosidad y las ganas de aprender más sobre esto y pues de forma autodidacta ustedes ya puedan investigar un poco más al respecto, ya que si bien a lo mejor no en México, pero sí en otras partes del mundo, ya se debe de estar trabajando para aplicar la terapia de células madre a la regeneración ortodóntica. Entonces, si a ustedes les interesa ir a la par de las innovaciones o los tratamientos de vanguardia en su ámbito, tengan por seguro que este va a ser uno de ellos. Así que, pues, yo les recomiendo que ahorita le pongan atención al tema. Si les surgen dudas, chéquenlas, anótenlas. El próximo martes, vamos a ver la continuación de este tema, que sería la aplicación ya al ámbito ortodóntico de las células madre, y pues ahí aclararíamos todas las dudas que puedan llegar a surgir. Antes de comenzar, déjenme les platico brevemente por qué les digo que es muy común que a la gente le engañen con este tipo de temas. Les voy a contar dos experiencias. Una que viví yo en carne propia, bueno, de hecho las dos, pero una fue directamente a mí, me intentaron convencer de utilizarlas, y dos, algo que me platicó una tía, que también es odontóloga, curiosamente, pero ahí se la andaban queriendo chamaquear. Lo primero fue una vez que andaba con Meche, en un centro comercial allá en la Ciudad de México, y pasamos por el área de cosméticos. Y pues a Meche le llamó la atención, quiso ver, quiso acercarse a, no me acuerdo qué andaba buscando, pero pues ahí fuimos a parar a la parte de cosméticos y nos quisieron vender, bueno, más bien le quisieron vender a ella, pero ya luego la vendedora dijo, no, esto no nada más le sirve a su esposa, también la puede utilizar usted y que no sé qué. Pero para no hacer el cuento largo, nos quisieron vender una crema, como dice, no creo cómo se llama la señora del programa, pero una que dice, carísimo, por cierto, una crema carísima, según ella casi milagrosa porque te regeneraba la piel, y todo gracias a que tenía células madre. A mí honestamente no me llamaba mucho la atención la crema, ¿no? De hecho, en ese tiempo ni crema me ponía ya en la cara, yo creo. Pero cuando dijo esto de la muchacha que la quería vender, que el precio tan elevado era porque tenía células madre y por eso
casi te juraba con sangre que funcionaba, pues me llamó la atención. En ese entonces, pues ya está, Meche creo que ya había terminado el doctorado y ella estaba por terminar el mío, o ya lo había terminado, no me acuerdo. Pero pues ya habíamos visto temas de células madre desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, no era algo con lo que trabajábamos directamente, pero pues sí era algo de lo que sabíamos. Y ya, me llamó la atención precisamente eso, el que es algo que nosotros sabemos, que aplicado a humanos todavía está lejos, de darse, pero pues que es algo que ya te quieren vender y que te quieren sacar grandes cantidades de dinero diciéndote que pues que ya está listo para que lo uses y que casi eres un tonto si le das la espalda a ese producto. Mientras la muchacha trataba de convencer a Meche que ella es muy amable y la dejó terminar de hablar, yo empecé a curiosear el producto, empecé a ver la caja en la que venía la crema, a ver el envase de la crema y empecé a leer todo lo que decía. Y ya a la vendedora no le dijimos nada, nada más le aplicamos el clásico de, oiga, no lo tiene en color rojo carmesí, porque ese es el que busco. Al final de cuentas no se la compramos, ¿no? Pero pues ya nosotros íbamos platicando sobre eso. Y una de las cosas que más me llamó la atención es lo descarado del engaño. Porque sí decía que tenía células madre, pero tenía células madre de algas, que es algo que la vendedora nunca nos aclaró y que probablemente ni siquiera hubiera sabido cuál era la relevancia de eso. Espero que al terminar de ver esta clase, pues ustedes entiendan la importancia de ese pequeño detalle, de que eran células madre de algas. La otra experiencia que les comentaba, que fue algo que me comentó una tía, fue que ella, bueno, no ella, una de sus hijas, que vendría siendo una prima mía, iba a tener un bebé. Digamos que estaba como a los 5 o 6 meses de su embarazo. Y pues en las visitas así al ginecólogo o con el médico que estaba llevando el control de su embarazo, la verdad no sé qué era, les comentaron la posibilidad de que almacenaran la sangre y la placenta, bueno, la sangre del cordón umbilical y la placenta para guardar células madre. Pues les dijeron, tienen tiempo para pensarlo, faltan todavía algunos meses para que ya se dé el parto, pero pues les dieron ahí su folletito de váyanlo pensando, es algo muy importante, si más adelante, Dios no quiera, su hijo llega a tener alguna enfermedad grave o llega a necesitar algún órgano, es muy importante que ustedes, si pueden, hagan el esfuerzo por almacenar sus células madre para que esté protegido. Y pues dio la casualidad de que en una reunión familiar pues coincidimos y mi tía me preguntó, me dice, oye, ¿y tú qué opinas de eso? ¿Crees que funciona, no funcione? ¿Que hacemos el esfuerzo y lo pagamos o qué onda? Y pues yo le dije que no, que yo, si me lo ofrecieran a mí para mi hijo, yo les diría que no, que muchas gracias, pero que no. Yo le di todas mis razones por las que le recomendaba que no lo hiciera. Creo que ella no me creyó, honestamente, la verdad ya no, la vi al siguiente año y ya ni me acordaba de eso, así que no le volví a preguntar en qué quedó la historia. Pero pues por la plática que tuvimos en esa ocasión, me dio la impresión de que no le agradó mucho la respuesta que le di a mi tía, porque yo básicamente le dije que pues, la querían engañar, que le querían vender algo que no sabía en primera si iba a necesitar y en segunda si iba a funcionar al momento de que lo llegara a ocupar. Les traté de explicar de la forma más sencilla y menos agresiva posible que no era conveniente que lo hiciera y pues ya, a final de cuentas ese es otro negocio en el que están tratando y ahí sí ya no es una persona como un vendedor así de anaquel, sino una persona del área de la salud médica que no sé si entiendan bien lo que están vendiendo y de todos modos les vale gorro y lo quieren hacer,
O ignoran eso también y pues nada más les dicen, ¿sabes qué? Ofrécelo y al final de cuentas los terminan convirtiendo en vendedores. Pero pues también están incurriendo en el mismo escenario, a pesar de que tienen una escenografía distinta, más bien tienen un escenario diferente, pero la misión es la misma, ¿no? Están tratando de vender algo que no sirve o probablemente, bueno, aquí que no sirve, muy caro, con una esperanza futura de que más adelante te va a servir. Si les interesa más conocer más sobre esas dos historias, pues con gusto lo platicamos a fondo el próximo martes y vamos a comenzar con el tema de hoy. Pues lo primero sería ir aclarando qué son las células madre. Porque pues ya hace rato estuvieron viendo, mientras les contaba estas dos historias, estuvieron viendo ahí un meme de células madre, pero pues no, esa es la parte chusca, pero no es la definición tal cual. De hecho, pues, yo les recomiendo que no se casen con una definición tal cual. Aquí aplica lo de no necesitas definirlo al pie de la letra, más bien necesitan entenderlo. Se le llama célula madre a toda aquella célula que no está especializada, que tiene capacidad de autorrenovación y capacidad de formación de distintos tipos celulares, de ahí el nombre de madre. Estas células, las llamadas células madre o troncales, si lo buscan en inglés, sería stem cells, tienen la capacidad de dar lugar a las más de 250 células especializadas que hay en el cuerpo. Por otro lado, son también el principal método por el cual nuestro cuerpo repara los daños que se llegan a presentar y regenera los tejidos. Acuérdense que en todos los tejidos hay una tasa de regeneración celular fisiológica y aparte también la mayoría de tejidos están expuestos a daños, ya sea fisiológicos, patológicos o traumáticos por algún accidente. Entonces, cuando se presenta alguna de esta situación, pues, como se dice coloquialmente, las células madres son las que entran al quite. Eso en la etapa adulta. En la etapa de gestación, las células madre son las que dirigen el desarrollo. Son las que dirigen la evolución de un óvulo fecundado hasta la formación bueno, no hasta la formación, a la formación de un embrión y luego a la formación de un feto completo. Y pues, a final de cuentas, de un organismo vivo altamente complejo, altamente diversificado y funcional que va a dar origen a una nueva persona. Aquí es muy importante que ustedes también separen en qué momento siguen siendo células y en qué momento se convierte en una persona. Y pues espero yo que ya lo tengan totalmente claro, pero pues eso es hasta que ya nace la persona tal cual. Hasta ahí dejan de ser un conjunto de células y de tejidos inertes todavía y ya se convierte en una persona. Pero pues antes de eso es un conjunto de células. Tienen capacidad de llegar a ser algo más, pero todavía están lejos de hacerlo. Esto se los adelanto desde ahorita porque es uno de los temas que hay alrededor de las células madre es el conflicto o el dilema ético que gente que no entiende sobre esto generó y que también durante algún año frenaron o ralentizaron las investigaciones al respecto. Entonces, algo que tienen en común las células madre es el potencial de convertirse en varios tipos diferentes de células. Es por eso que a partir de una sola célula o de dos que se fusionan y se complementan, que vendrían siendo el óvulo y el espermatozoide, se puede generar un organismo tan complejo y tan diverso como vendría siendo una futura persona. Como de dos células se forma todo un organismo, pues es gracias a la capacidad que tienen las células madre de generar células hijas diferentes a ellas mismas. También es gracias a la capacidad que tienen de autorreplicarse, porque hay una etapa del desarrollo fetal o embrionario
en donde básicamente esto es lo que sucede. Se empiezan a autorreplicar hasta que alcanzan un determinado número y entonces cambian las señales moleculares a que las rodean y dejan de autorreplicarse y comienzan a diferenciarse. Entonces, esta serie de procesos bioquímicos celulares son altamente complejos, son altamente susceptibles a errores y pues por eso es que cualquier persona que nace, pues digamos que es un milagro no un milagro, pero sí es una serie de muchos éxitos y de muchos procesos delicados que se llevaron a cabo en la forma correcta. Así que pues, si algún día andan ahí medio deprimidos, siéntanse orgullosos de que cada uno de ustedes, por más mal que les haya ido en ese día en particular o en algún tiempo en particular, ya son algo súper especial porque ustedes llevaron a cabo todo este proceso de forma perfecta. Porque pues ninguno de ustedes tiene problemas severos. O sea, imagínense, si llega a suceder algún problema en el proceso de diferenciación inicial, las secuelas muchas veces son, bueno, la mayoría de veces son muy, muy graves y terminan en un fallo del producto, pero todas aquellas personas que alcanzamos el parto y de ahí sucesivamente, ya somos, digamos que unos vencedores de una gran cantidad de batallas y de adversidades. Las células madre, digamos que las que son más madre de todas, tienen una capacidad muy, muy grande de renovarse indefinidamente. Entre más troncal sea la célula, con una mayor capacidad de diferenciación tenga, también va a ser más grande su capacidad de renovarse indefinidamente. Es por esto que en los inicios del estudio de las células madre, pues se buscaba trabajar con las células madre embrionarias, porque pues tienen mayores capacidades y mayor potencialidad, tienen más capacidad de renovarse de forma indefinida, es decir, es más estable estudiarlas, trabajar con ellas. Teniendo una sola célula madre es muy fácil generar toda una línea de cultivo de células con la misma capacidad de diferenciación, siempre y cuando se mantengan en las condiciones necesarias para su funcionamiento. Y, y aparte, o más importante aún, tienen la capacidad de diferenciarse hacia cualquier tejido del cuerpo. Entonces, imagínense las ventajas que tendrían en el ámbito médico o odontológico si ustedes tengan una célula que tenga la capacidad de, con la manipulación adecuada, convertirla en el tejido que ustedes quieran. Y que a partir de una sola célula ustedes puedan hacer incluso todo un órgano, que incluya todos los millones de células necesarias para generar ese órgano. Si lo pintan de ese modo, pues sí suena maravilloso, ¿no? Y algo digno de dedicar millones de dólares a su estudio, miles de horas de tiempo, miles de personas trabajando en ello. Por eso el boom del auge de estudiar células madre. Desafortunadamente, pues no todo es miel sobre hojuelas, no todo es tan fácil como decir, ay, ya pesqué una célula madre y ahora sí ya tengo la llave para generar los tejidos que yo quiera. Hay más factores que entran en juego. Y también hubo otro factor, el factor humano, que hubo gente que, así como les conté de los dos ejemplos al inicio, pues se aprovechan de que en muchos lados, esto fue noticia, sensación en muchas partes, entonces mucha gente que escuchaba, que las células madre van a ser la clave para resolver todos los problemas de salud y muchos listillos por ahí dijeron, pues si a mi producto le pongo que está hecho con células madre, pues mucha gente va a creer que de verdad funciona y me lo van a comprar. Y como saben que o está asociado con productos novedosos, de vanguardia, altamente complejos, pues va a estar justificado que lo dé muy caro. Otra cosa que es importante aclarar, antes de seguir divagando, es que nosotros o nuestros cuerpos
tienen células madre en todas las etapas, desde que se dio la fecundación hasta el momento en que morimos, hay células madre presentes en nosotros. La diferencia va a ser que vamos a encontrar diversos tipos de células madre, con diversas capacidades, y va a también ir variando el número dependiendo, y la proporción dependiendo de la etapa en la que les busquemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la etapa de, por ejemplo, de desarrollo fetal, va a haber una mayor proporción de células madre comparada con células especializadas que en la etapa adulta. También esto varía dependiendo del tejido. Hace tiempo, cuando yo era niño, decían que hacía muchísimo daño tomar alcohol porque si se llegaba a dañar una neurona, pues era una célula que se perdía y que ya nunca más se iba a regenerar. O sea, ahorita ese paradigma ya cambió, ya se ha demostrado con evidencia sólida que sí hay células madre en el cerebro, que sí hay capacidad de regeneración cerebral. Sin embargo, lo que varía pues es la proporción, o sea, hay un mayor número de células ya especializadas que de células madre, y si el daño es mayor que la capacidad de regeneración del tejido, pues va a predominar el daño que sobre el proceso regenerativo. Así que sigan sin abusar del alcohol, pero pues siéntanse tranquilos de que si el daño es leve, sí tienen oportunidad de regenerarlo. Lo mismo sucede en otros tejidos. Otra cosa que también varía es la proporción de células madre con capacidad de renovación indefinida. Esta sí llega el momento en que ya les había comentado, dejan de autorrenovarse y empiezan a diferenciarse dependiendo de las señales bioquímicas que las rodean. Y en nuestra etapa de crecimiento y desarrollo postparto, van disminuyendo considerablemente este tipo de células con capacidad de renovación indefinida. Entonces, conforme va avanzando nuestro crecimiento y desarrollo, las células madre van perdiendo capacidad de diferenciación y también van perdiendo capacidad de autorrenovación. Por eso, cuando ya llegamos a la etapa de adulto mayor, pues ya se empiezan a ver los estragos del tiempo en nuestros cuerpos, porque ya el daño que sufren nuestros tejidos es mucho mayor que la capacidad de regeneración de las células madre en estos tejidos. También se van dañando la maquinaria molecular de diversas células, lo que dificulta la reparación y el mantenimiento de los tejidos de soporte, y pues ya eso va dando lugar a la manifestación clínica de los signos del envejecimiento. Pero pues es importante que ustedes sepan que el número de células madre en nuestro cuerpo sí va a ir disminuyendo conforme avanza nuestra edad, y también la capacidad de diferenciación de nuestras células madre. Hablando de esto, de capacidad de diferenciación, o que en otras palabras también se conoce como potencialidad de estas células madre, básicamente hay 4 categorías o 4 tipos 4 niveles, lo podríamos decir, de capacidad de diferenciación. Hay células madre que se conocen como totipotentes, están después las pluripotentes, luego multipotentes y ya finalmente las unipotentes. Las que tienen más capacidades tanto de autorregeneración como de diferenciación son las totipotentes. De ahí le siguen las pluri, luego las multi y finalmente las unipotentes. Esto es fácil de entender. Digamos que es un juego de palabras, pero la forma más fácil, y se las adelanto desde ahorita, es totipotente es una célula madre que tiene capacidad de generar cualquier tejido del cuerpo, incluyendo los tejidos extraembrionarios. Es decir, a partir de esa sola célula se pueden generar la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico y también todas las células que van a formar parte del blastocisto en primera instancia y luego del embrión. Las células madre pluripotentes tienen la capacidad de generar cualquier tejido, pero únicamente del embrión humano.
ya no tienen la capacidad de generar los tejidos placentarios, como el cordón umbilical, la placenta, producir el líquido amniótico. Pueden producir cualquier tejido de cada una de las tres capas. Se me fue el nombre de estas capas. Del endodermo, ectodermo y mesodermo. Pueden producir células que den lugar a cualquier tejido derivado de estas líneas germinales. Sin embargo, no pueden producir el cordón umbilical o placenta. Las células madre multipotentes, estas ya solamente producen tejidos de una sola línea germinal. Es decir, si son originarias del ectodermo, pues solamente pueden producir tejidos que tengan el mismo origen embrionario, es decir, que sean del mismo ectodermo. Si son del mesodermo, solamente producen tejidos derivados del mesodermo. Si son del endodermo, pues solamente producen tejidos de esa línea germinal. Y ya las células madre unipotentes pues solamente pueden producir tejidos, más bien células diferenciadas que se encuentren en un solo tejido. Es decir, por ejemplo, en sangre pues hay varias líneas celulares que se pueden generar a partir de las células madre sanguíneas, pero únicamente genera células del tejido sanguíneo. Lo mismo, por ejemplo, las de la piel. Una célula madre de la piel únicamente puede generar células que sean de ese tejido, es decir, de la piel. Lo mismo sucede con las del periodonto. Las células madre periodontales únicamente pueden producir o ligamento periodontal o hueso alveolar o cemento radicular, pero nada más esos tejidos con los que interactúan directamente ya no van a producir cualquier otro tejido de esa línea germinal, ni de todo el embrión, ni de un organismo completo. A eso es a lo que se refiere con que van empezando a perder capacidad de diferenciación. Si lo analizamos desde ese punto de vista, quiere decir que la célula madre más perrona de todas y la primera que hay o que existe cuando se trata de un nuevo organismo, pues es la célula madre totipotencial, o es decir, el óvulo fecundado. Así que pues por cada persona solamente hay un pequeño número de células madre totipotentes. De hecho, hay diversos estudios que dicen que a partir de la fecundación del óvulo hasta la segunda división celular, se pueden considerar como totipotentes. Si ya hay 8 células, ya dejan de ser totipotentes y son pluripotentes. Entonces, este tipo de células madre pues, son las más difíciles de conseguir porque pues la ventana de oportunidad para conseguirlas o para encontrarlas es muy, muy pequeña. Aparte es muy difícil metodológicamente hablando tener la habilidad de aislar una sola célula en una etapa tan delicada. Pero pues ya se ha logrado, ya se tenía bastante trabajado, aunque en un inicio se hacía sacrificando todo el embrión, ¿no? O sea, sacaban una sola célula en esa etapa y todo lo demás se dañaba irreversiblemente. Ahora han avanzado las técnicas y ya son capaces de extraer una sola célula en ese momento y que con las células remanentes siga avanzando el desarrollo embrionario sin afectar al producto. Entonces, dense cuenta de que a final de cuentas esa traba que generó la controversia ética al respecto de las células, del uso de células madre embrionarias, finalmente terminó en un retraso en el trabajo con esto, pero por otro lado, pues produjo que se diseñaran instrumentos novedosos y que se diseñaran técnicas mucho más precisas para poder hacer ese trabajo tan preciso de aislar una sola célula sin dañar las adyacentes y que pudiera continuar el proceso de gestación. El obtener células madre pluripotentes, multipotentes y unipotentes es más fácil si lo comparamos con las totipotentes,
Sin embargo, sigue siendo procesos complejos. Generalmente es más fácil obtenerlos en modelos animales o en modelos in vitro que obtenerlos directamente de pacientes, y por eso es que su uso en alguna terapia para humanos actualmente, que yo conozca, no hay todavía una sola. Hay diversas, bueno, sí hay una que otra, de hecho creo que vamos a ver ahorita, pero no, por ejemplo, en el ámbito odontológico o ortodóntico, yo hasta la fecha no conozco ninguna. Pero pues ténganlo por seguro de que va a llegar el momento en el que sí. Aquí hay una descripción escrita breve de cada una de estas etapas o rangos de potencialidad de diferenciación de las células madre. Ya si ustedes quieren le pueden poner pausa al video y lo pueden analizar con mayor detalle. Puede que se les haga más fácil como se los expliqué yo en la diapositiva previa, puede que se les haga más fácil aquí. Al final de cuentas es lo mismo. Ya ustedes revisen ambas versiones, ambas explicaciones y aprovechen la que más les sirva. Aquí hay un diagrama en el que podemos analizar eso que estábamos comentando previamente. Cuando se da la fecundación, pues surge la primera célula madre de ese organismo, que es la célula madre totipotente, que a partir de esta célula se puede generar todos los tejidos necesarios para que se lleve a cabo el crecimiento y desarrollo de ese nuevo ser vivo, incluyendo los extraembrionarios como el saco, la placenta, el cordón umbilical y el líquido amniótico. Y conforme se va especializando esta célula madre, se van generando células madre pluripotentes, multipotentes y finalmente las unipotentes, que tienen la capacidad de diferenciación más reducida. Esta es una forma esquemática de analizar lo que habíamos hablado previamente. También dense cuenta que este dibujito o este esquema está extremadamente simplificado. Previamente les había mencionado que células específicas o diferenciadas había alrededor de 250 en el cuerpo. Honestamente no me puse a contarlas cuántas son, pero creo yo que sí deberían de ser muchas más todavía que las que hay aquí. Y aquí hay otra forma de analizarlo con lo mismo mediante imágenes. Una vez que se da la fecundación del óvulo, pues se tiene la célula madre totipotente. En esta etapa de mórula es cuando todavía se puede alcanzar a extraer una célula madre totipotente en la primera, cuando la mórula está en sus primeras etapas de desarrollo, cuando son poquitos. Aquí ya en el esquema muestran mucho, ya en esta parte ya serían células pluripotentes en vez de totipotentes. Aquí ya son las tres líneas germinales que les comentaba: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y ya dependiendo aquí serían las multipotentes y ya acá las unipotentes. Otra explicación de lo mismo. La característica principal de las totipotentes es que tienen la capacidad de que a partir de esa sola célula producir células embrionarias y extraembrionarias, y pueden formar todo un nuevo organismo vivo. Actualmente se siguen utilizando este tipo de células, las totipotenciales, pero se utilizan como modelos de estudio para estudiar el desarrollo embrionario, y también se utilizan para entender cuáles son los mecanismos y señales bioquímicas que permiten que una célula se vaya diferenciando de una forma muy específica y aparte coordinada en tiempo y espacio. Imagínense que, por ejemplo, ya se sabe a la fecha que dependiendo del lugar en el que se encuentre en el embrión, una célula va a terminar diferenciándose en cosas distintas.
Es decir, si ustedes toman de la etapa de mórula o de blastocisto una célula y la cambian de lugar, esa misma célula que, por ejemplo, si lo hubieran dejado aquí, tuviera terminado formando una célula del cerebro, y si ustedes la agarran de aquí y la ponen para acá, termina formando algo como, por ejemplo, el hígado o músculo. Porque ya ha avanzado tanto el estudio del desarrollo embrionario que prácticamente se sabe qué célula va a terminar formando qué tejido, qué órgano, qué línea germinal. Y también se ha encontrado que dependiendo del lugar en el que está cada célula, recibe señales de diferenciación distintas. No les voy a decir qué molécula hace que se diferencien hacia qué tejido diferente, ni les voy a pedir que lo busquen, pero pues sí es importante que ustedes lo sepan. Y por eso es que cambiándola de posición, pues cambian las señales que recibe y termina cambiando como dice la película, el destino final de esa célula. Por eso les decía que es algo muy, muy complejo que puede llegar a tener muchísimos errores y dependiendo, y cositas así tan pequeñas o tan insignificantes como la posición de la célula, producen cambios tan grandes como mayor o menor formación de un tejido en particular. Ahora, para que se pueda dar la aplicación ya en terapia humana de células madre, es necesario que una de las cosas en las que se avance todavía muchísimo más es en entender, comprender y poder manejar las señales bioquímicas apropiadas para que la diferenciación de las células madre sea en el sentido y dirección y tiempo preciso que nosotros queremos o necesitemos. Entonces, aquí abajo les pongo un ejemplo de cómo ha sido de complejo el estudiar, trabajar y manipular estas células. El ejemplo de abajo dice que para que fueron necesarios más de 20 años de trabajo en el laboratorio para encontrar la manera de mantener viva y sana a una célula madre embrionaria humana en laboratorio. Ahora imagínense ustedes, ¿creen que siendo así de delicadas, de, pues sí, delicadas en el sentido de que si no tienen las condiciones ideales, muy específicas, muy particulares, se echan a perder y se mueren o se diferencian a cosas descontroladas las células madre? ¿Creen que sabiendo que para que una célula pueda llevar a cabo su función necesita, pues uno, estar viva, estar vital, dos, tener sustrato suficiente, necesita estar acompañado? Una célula así por sí sola en una crema, pues no va a hacer nada, para empezar va a estar muerta ya. Y aunque estuviera viva, que en vez de crema estuviera, te la vendieran flotando en medio de cultivo, necesita más cosas que solamente el medio de cultivo para mantenerse viva y con plenas capacidades. De ahí la incongruencia de que te quieran vender una crema o un medicamento con células madre y que te lo vendan como la panacea y la cura milagrosa. Conforme las células madre van perdiendo capacidad de diferenciación, también van perdiendo la capacidad de autorrenovación. Y esto es muy evidente si comparan ustedes, por ejemplo, los cultivos celulares de células madre embrionarias que están súper llenos de células porque tienen una tasa de autorrenovación muy elevada y lo comparan con las de células madre adultas. Siguen siendo células madre, siguen teniendo capacidad de diferenciación y siguen teniendo capacidad de autorreplicación, pero pues esta capacidad es considerablemente menor que las otras que tienen el rango de embrionarias o de totipotenciales. Y lo mismo sucede con las células ya diferenciadas. Todavía tienen una menor capacidad bueno, eso ya no tienen capacidad de diferenciación, las diferenciadas, pero tienen una menor capacidad todavía de renovación.
Otra cosa importante que a lo mejor no se habían dado cuenta o no lo habían razonado a profundidad es que todas las células de nuestro cuerpo, sin importar el grado de diferenciación que tengan o el tejido que formen, tienen el mismo material genético, es decir, tienen el mismo ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las células de nuestro cuerpo, por más distintas que sean y por más alejadas que estén entre sí, tienen los mismos genes. Sin embargo, a pesar de que tienen los mismos genes, son muy diferentes entre sí. Esa diferencia se debe a que cada célula expresa distintos genes y esta expresión diferencial de genes se ve reflejada pues en una forma diferente de la célula, en unas capacidades diferentes, en una producción de tejidos y de material diferente y finalmente pues en esa diferenciación celular. Así que este fue otro, cuando se digirió apropiadamente esta idea, surgió otra área de investigación muy importante y que también todavía tiene mucho, es muy popular en diversos centros de investigación de vanguardia, que es lo que se conoce como la epigenética. Es decir, si todas las células del cuerpo tienen la misma información genética, tienen los mismos genes, en teoría, si encontramos la forma de manipular o de redirigir esa expresión genética, podemos también encontrar la forma de convertir una célula, por ejemplo, de piel en neurona o una célula del hígado en una de riñón, en cualquiera, porque al final de cuentas tiene la información genética almacenada dentro de su núcleo para convertirse también en la otra célula especializada, solamente que pues por diversas señales bioquímicas pues, decidió ocultar esa información y expresar otra. Esto sucede con las células madre, por eso van diferenciándose y por eso van eh, produciendo, a pesar de que tengan la capacidad de generar diversas células especializadas, por eso a partir de una célula madre común puede haber células hijas totalmente diferentes. Todas tienen la misma información genética, la diferencia es que cada una de estas células hijas expresa diferentes genes. Esto lo hacen las células madre de forma natural, dependiendo de las necesidades que sensan a su alrededor, dicen, bueno, pues me voy a dividir en dos y una va a ser neurona y otra va a ser, por decir algo, este, eh, hepatocito. O por ejemplo esta que diga, bueno, pues me voy a dividir y una va a ser ameloblasto y esta va a ser fibroblasto. Pero a final de cuentas se puede dar esta división diferencial porque no cambia el interior, lo que cambia es la información genética que está disponible y que está expresándose. Ahora lo que les decía, ya hay algunas terapias con células madre y que sí funcionan y que en realidad tienen células madre. Sin embargo, esas terapias pues, no son algo que puedan comprar en el súper y que se puedan poner en su casa. Estas terapias con células madres pues son los trasplantes de médula ósea. Eso se le dice trasplante, pero pues en realidad es una terapia con células madre. Sí se trasplantan, pero lo que hace el cambio efectivo son las células madre que van en esa sangre o en esa médula ósea. También se ha estado investigando en algunos ensayos en laboratorio, clínicos y también clínicos en modelos animales y ya en modelos humanos, con diferenciación de células madre mesenquimales hacia el tejido graso, tejido muscular y tejido óseo. Sin embargo, esto ha sido en pruebas controladas y a pequeña escala. Todavía no hay una terapia
abiertamente extendida así de células madre para generar este tipo de tejidos. Sin embargo, pues, ya van muy aventajados. Una de las principales ventajas o atractivos de las células madre es que podrían ser la respuesta a lo que actualmente son muchas enfermedades que no tienen cura, como el Parkinson, diabetes, distrofia muscular, infartos de ciertos tejidos, como el cerebral, el cardíaco, lesiones medulares. También se cree que a través de la terapia con células madre se puede subsanar el problema de la baja tasa de trasplantes de órganos. Entonces se podría llegar el momento en que no sea necesario, en caso de requerir el trasplante de un órgano, entrar en una lista de espera para ver cuándo alguien dona un órgano en buen estado y compatible contigo, sino que se obtenga una célula de tu cuerpo, se diferencie hacia célula madre, se genere un tejido y un órgano completamente compatible contigo porque pues proviene de ti. Eso por un lado sanaría la necesidad de un órgano del que se tiene un daño grave, y por otro lado eliminaría el contratiempo que tienen la mayoría de trasplantes que se utilizan ahorita, que es que condenan al paciente que lo recibe a una vida de inmunosupresores. Porque en el momento que dejan de tomar los inmunosupresores, pues su sistema inmunológico rechaza el trasplante y pues vuelve a ponerse en una situación, de hecho se ponen en una situación más delicada que antes del trasplante inicial. Entonces esa es la gran ventaja de que se siga trabajando con células madre, que se estima que va a llegar el momento en el que va a avanzar tanto el conocimiento sobre esto, que va a ser posible que a partir de una sola célula se pueda generar todo un órgano o un tejido para una persona, para resolver su problema médico, y que aparte va a ser 100% compatible inmunológicamente hablando. Ahora, esto de decir, bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando yo nací no guardaron las células madre del cordón umbilical, ni de mis dientes de leche, ni de ninguna parte. Pero así como se los cuento yo, de que se cree que más adelante va a ser posible que, ahora necesito, por decir algo, un riñón, ir al doctor y que te saquen una célula de otra parte del cuerpo y a partir de esa célula la conviertan en células madre y produzcan todo el órgano que necesito, pues si lo analizan así a detalle va un poco como en contra de la falsa creencia de que uno necesita tener células madre totipotenciales desde un inicio, y que si las dejas perder pues ya te cerraste la puerta a un uso futuro con células madre. Hace algunos años, relativamente pocos, hubo un investigador de una universidad de Japón, que es la de Kioto, que se llama, bueno, yo lo digo como si fuera mi compa, Yamanaka. Lo digo así porque tuve que trabajar mucho tiempo durante la maestría y el doctorado con investigaciones derivadas de él. Descubrió el grupo de genes que necesita manipular en una célula para, a partir de una célula adulta totalmente diferenciada, regresarle sus capacidades de troncalidad, es decir, convertir una célula diferenciada adulta en célula madre, y ya una vez que la tiene en el estado de célula madre, pues volverla a diferenciar hacia lo que él quiere. Entonces, la ciencia ya ha avanzado hasta ese punto de que ya puedes tomar una célula diferenciada del cuerpo y a través de manipulación genética, que ya ahorita se hace relativamente de rutina, convertirla en célula madre. Y ya se ha evaluado la capacidad de diferenciación de estas células. Si bien no es el mismo porcentaje que las células madre naturales, pues ya es un porcentaje considerable y digno de atención para utilizarse en terapia. Entonces,
Muchas de las terapias más actuales y de vanguardia son a través de este tipo de células, que en inglés se les conoce con las siglas IPS, que vienen de la palabra células madre inducidas o células inducidas a la troncalidad, inducidas pluripotentes, células madre inducidas pluripotentes, como quieran traducirlo, pero el chiste es que son eso, son células madre que se obtienen a través de la desdiferenciación de células adultas. En realidad son pocos los genes que necesitan manipular para convertir una célula adulta en una célula madre. Con 4 ya se puede hacer. Así que dense cuenta del increíble potencial de la terapia génica, que era parte de los proyectos que iban a hacer ustedes. Bueno, algunos de ustedes, de que iban a trabajar con perfiles de expresión génica. Entonces, dense cuenta del increíble impacto que tiene la manipulación de un bajo número de genes. Con que ustedes modifiquen la expresión de 4 genes en una célula, la pueden convertir en una célula madre. No totipotente, ni pluripotente, multipotente, pero pues ya es un cambio muy significativo y muy relevante. Otro de los motivos por los que se sigue experimentando con células madre, pues es tratar de encontrar la cura, o si no la cura, ayudar en la regeneración de las secuelas de ciertas enfermedades que al momento no se tienen, ¿no? Entonces conforme va aumentando la expectativa de vida de la población humana, va incrementándose el número de personas que tienen enfermedades crónicas, degenerativas o enfermedades que no tienen cura. Y pues es importante trabajar en todas las alternativas terapéuticas para este tipo de personas, porque no sabemos si más adelante nosotros mismos vamos a desarrollar alguna de estas enfermedades o si alguno de nuestros parientes o seres queridos. Y dos, siempre el trabajo en la búsqueda de la cura de las enfermedades más difíciles y más peligrosas, e incluso muchas veces de las más raras, genera el conocimiento necesario que se puede o que muchas veces se aplica a curar otras enfermedades donde ya es mucho más sencillo. Y eso pues beneficia a una mayor cantidad de personas. Otro de los motivos por los que se sigue trabajando con células madre es que esto permite tener modelos de estudio donde se pueden probar cuestiones en las que los modelos animales ya no son compatibles. Acuérdense que los modelos animales, pues, son muy parecidos al humano en algunas cosas, por eso se utilizan esos modelos, pero llega el momento en que se tiene que dar el paso a probar en tejidos humanos o en seres humanos. O sea, los estudios clínicos son esos, son las primeras pruebas en personas, pero antes de eso generalmente se prueban en líneas celulares, en laboratorio, y se quiere llegar al punto en el que a través de células madre se puedan generar tejidos u órganos en los cuales probar ciertas terapias y no tener que probarlas en una persona, como se hace hasta ahorita. Es algo ambicioso, es algo benéfico, también es algo derivado de las preocupaciones recientes de la mayoría de la sociedad de estar en contra de la experimentación en animales y de la experimentación en personas. Entonces, muchas de las gentes que toman estas posturas no entienden la importancia del por qué se hacen, es más, ni siquiera entienden las medidas que se toman en cuenta para hacerlo de la mejor manera posible en todos los sentidos, pero pues están obligando a que se busquen este tipo de alternativas. Con esto terminamos. Si tienen alguna duda, algún comentario, guárdenlo para el próximo martes y ahí con gusto lo grabamos todo. Cuídense y hasta luego.